Hola amigos, ¿cómo están? Esto es la química explicada. Lo que vamos a abordar hoy es cómo nombrar los alcanos. Y esto es bien importante porque esto nos va a servir como base para luego poder nombrar otros compuestos orgánicos más complejos y que presentan otros grupos funcionales, como por ejemplo los alcoholes, los aldehídos, las cetonas. Bueno, la base para nombrar todos esos compuestos la tenemos acá. Primero tenemos que aprender a nombrar los alcanos y eso nos sirve y nos va a ayudar para nombrar otros tipos de compuestos orgánicos. Comencemos entonces por los alcanos lineales. ¿Por qué lineales? Bueno, es sencillo porque si ustedes observan las estructuras, acá tenemos tres alcanos lineales. Se fijan que de la cadena de carbonos no salen otras cadenas secundarias, ¿sí? Entonces decimos que estos alcanos son lineales o decimos que no son ramificados, porque no tienen ramificaciones. Bien, entonces, el nombre de un alcano lineal lo vamos a construir uniendo dos cosas. Uniendo un prefijo, ¿sí? Que es una pequeña palabra que está relacionada con la cantidad de átomos de carbono que hay en ese compuesto. Los prefijos más comunes son estos que tenemos en esta tabla. Si el compuesto tiene un solo átomo de carbono, el prefijo que debemos utilizar es met. Si tiene dos átomos de carbono el compuesto, tenemos que usar el prefijo et. Si tiene tres, prop, y así sucesivamente. Hay muchos más de estos, pero estos a modo de ejemplo. Bien, entonces lo primero que deberíamos hacer nosotros es contar la cantidad de átomos de carbono que tiene el compuesto para elegir el prefijo correspondiente. Y a ese prefijo le vamos a unir una terminación que en el caso de los alcanos es ano. Esa es la terminación, o sea que todos los nombres de los alcanos terminan en ano. Entonces, vamos a ver y aplicar esto a los compuestos que tenemos aquí. Vamos a comenzar con este. Como tiene tres átomos de carbono, el prefijo que voy a escoger es prop, ¿sí? Que es el prefijo que se utiliza para indicar que el compuesto tiene tres átomos de carbono. Y a ese prefijo prop le voy a unir la terminación ano. ¿Ven? Prefijo y terminación. El prefijo es prop y la terminación es ano. Entonces, el nombre del compuesto es propano. Así de sencillo. En el segundo caso, también para nombrarlo tenemos que elegir un prefijo y una terminación. La terminación ya sabemos que es ano. El prefijo depende de la cantidad de átomos de carbono. Entonces, en este caso, como este compuesto tiene 4 átomos de carbono, el prefijo que se utiliza para indicar que hay 4 átomos de carbono es el prefijo but. Entonces eso es lo que tenemos que escribir. Y al prefijo but le uno la terminación ano. Entonces el compuesto se llama butano. ¿Ven? Así de sencillo. Y en el último caso, lo que hacemos es también lo mismo, contamos la cantidad de átomos de carbono, en este caso hay 5, entonces el prefijo que voy a utilizar para 5 átomos de carbono es pent. Ahí está. Y al prefijo pent le uno la terminación ano. ¿Sí? Y así de sencillo se nombran los alcanos lineales. A veces en el caso de el butano y pentano se agrega la letra N para indicar que son lineales, porque estos compuestos, tanto el butano como el pentano, pueden presentar isómeros que sean ramificados. Bueno, ahora vamos a los alcanos ramificados y esto implica ya una serie de pasos más. Vemos que
Ya es bien diferente ahora la estructura porque vemos que tenemos una cadena de carbonos que podemos llamar cadena principal y que de esa cadena de carbonos se desprende una cadena secundaria. ¿Ven? Por eso decimos que tiene una rama o que está ramificado. Bien, entonces el primer paso, lo primero que tenemos que hacer para nombrar un alcano ramificado es reconocer, es identificar una cadena que llamamos cadena principal, que es la cadena de átomos de carbono más larga que podamos identificar en el compuesto. Podemos en este caso tomar la cadena horizontal, que tiene 3 átomos de carbono, aunque hay que aclarar que no siempre la cadena principal está horizontal o vertical. Hay que analizar todas las posibilidades para no equivocarse en eso que es la base después para el nombre del compuesto. Y también podría tomar esta otra posibilidad como cadena principal y no afecta para nada el nombre. Puedo tomar cualquiera de las dos, esta o la horizontal. Vamos a tomar la horizontal por simplicidad. Y entonces este átomo de carbono que queda fuera de la cadena principal, este grupo CH3, ¿sí? Lo considero una ramificación, ¿sí? Entonces tenemos una cadena principal de 3 átomos de carbono y conectada a esa cadena principal tenemos una ramificación que tiene un átomo de carbono. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer nosotros es numerar los átomos de carbono de la cadena principal. Esto está mal. Esto está mal. Bueno, sigamos con los alcanos ramificados. Le llamamos ramificados porque vemos que ahora de la cadena principal sale una cadena secundaria, podemos llamarla. Decimos que tiene una rama, ¿no? Por eso el alcano se llama alcano ramificado, tiene una ramificación. Bien, lo primero que tenemos que hacer nosotros para nombrar un alcano de este tipo ramificado es reconocer cuál es la cadena principal. La cadena principal es la cadena continua de átomos de carbono más larga que podamos nosotros identificar en la estructura del compuesto. Entonces tenemos que analizar todas las posibilidades que tengamos. En este caso es bastante sencillo. Puedo tomar la cadena horizontal como la principal, tiene 3 átomos de carbono. ¿Sí? Puedo tomar esta otra posibilidad también, de 3 átomos de carbono. La cuestión es que tengo que encontrar la más larga de todas las cadenas posibles que haya en el compuesto, ¿sí? La más larga de todas es la cadena principal. Y eso tengo que tomarme tiempo para elegirla bien, para que no quede nombrado incorrectamente el compuesto. Hay que aclarar que la cadena principal no necesariamente va a ser la horizontal o la vertical siempre. Tenemos que analizar siempre todas las posibilidades que tenemos. Bueno, nosotros vamos a tomar la horizontal por una cuestión de simplicidad nada más. Y bueno, este átomo de carbono que queda fuera, que no pertenece a la cadena principal, este átomo de carbono, le llamo ramificación. Es una ramificación. ¿Ven? No pertenece a esta cadena, no pertenece a la cadena principal. Es una ramificación. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer, luego de haber identificado la cadena principal, es numerar los átomos de carbono de esa cadena principal. Entonces, tengo dos posibilidades acá para numerar. Comienzo por este extremo o por este extremo. Siempre hay que comenzar por el extremo que esté más próximo a las ramificaciones que tenga. En este caso, da exactamente lo mismo comenzar por este extremo o por este, no importa. Entonces,
numero los átomos de carbono. A este le llamo carbono 1, a este carbono le llamo carbono 2 y a este le llamo carbono 3. Bien. La estructura del nombre es la siguiente. Para nombrar un alcano ramificado, primero voy a nombrar las ramificaciones, que acá tengo una. Voy a darle un nombre a esta ramificación y a indicar también en qué átomo de carbono está conectada. Y luego lo que voy a hacer es nombrar la cadena principal, ¿sí? Primero entonces, repito, se nombran las ramificaciones. Acá tengo una sola. Y luego se nombra la cadena principal, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver primero entonces cómo es que se llama esta ramificación, este grupo CH3. Y bueno, y para eso vamos a usar los prefijos también. Bueno, como esta ramificación tiene solo un átomo de carbono, el prefijo que voy a usar es met, ¿sí? Que es el prefijo que se usa para un átomo de carbono. Es el prefijo que voy a usar. Y bueno, acá tengo que recordar que todas las ramificaciones terminan en il. Entonces el nombre de esta ramificación es metil. Digo que tengo aquí un grupo metil, ¿sí? Bien, entonces voy a escribir el nombre de la siguiente manera. Primero las ramificaciones, escribo 2-metil, porque en el compuesto tengo un grupo metil conectado al carbono número 2. Por eso escribo 2-metil, ¿sí? Porque el grupo metil está conectado al carbono número 2. Y luego de haber indicado cuál es la ramificación que tengo en el compuesto y en qué átomo de carbono se encuentra, paso a nombrar la cadena principal, que es la que había seleccionado al principio, que es esta, la horizontal de 3 átomos de carbono. Y bueno, justamente como esa cadena principal tiene 3 átomos de carbono, el prefijo que voy a usar es prop y la terminación es ano. Pongan atención que la cadena principal la nombro como si fuese un alcano no ramificado, ¿sí? Aplicando las reglas que vimos antes. Bueno, y ahí está listo el nombre del compuesto. Este compuesto se llama 2-metilpropano o sencillamente metilpropano. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de alcano ramificado. Parece más complicado, pero vamos a ver que eligiendo correctamente la cadena principal se nos va a simplificar bastante. Bueno, acá también, como cualquier alcano ramificado, primero tengo que nombrar las ramificaciones, indicando en qué átomos de carbono están conectadas, y luego nombrar la cadena principal. Quizá el primer impulso sería nombrar o seleccionar esta cadena como la cadena principal, pero eso es incorrecto, porque acuérdense que tengo que buscar la más larga posible. Esta sería una cadena mejor, ¿sí? De 5 átomos de carbono, no de 4 átomos de carbono como la que vimos anteriormente. También podría seleccionar esta cadena que estoy señalando como la cadena principal, sería de 5 átomos de carbono también, no afectaría el nombre para nada, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas dos posibilidades me sirve, pero vamos a tomar esta entonces, que es la más larga posible que tengo en este compuesto, de 5 átomos de carbono como la cadena principal, ¿sí? Entonces, me quedan ahí dos grupos fuera de la cadena principal, que son las ramificaciones. Entonces, lo que hacemos a continuación, bueno, numerar los átomos de carbono de la cadena principal. Empezamos por este extremo y numerando a este átomo de carbono como el carbono número 1, porque es el extremo que está más próximo a las ramificaciones, ¿sí? Este extremo está más lejos de las ramificaciones. Tenemos que comenzar a numerar por el extremo que esté más próximo a las ramificaciones. Bien.
vamos a usar los prefijos también. Entonces ya sabemos que esto es un grupo metil, es una ramificación que tiene solo un átomo de carbono, como vimos antes, y esto también es otro grupo metil, como el que vimos en el caso anterior. Bien, en este caso entonces, como los dos grupos metil son iguales entre sí, al escribirlos en el nombre los vamos a escribir juntos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a escribir 2,3 porque uno de los grupos metil está conectado en el carbono 2, que es este, y el otro grupo metil está conectado al carbono número 3, que es este. ¿Ven? Por eso 2,3. Con eso estoy indicando dónde están ubicados los grupos metil. Y como son dos grupos metil, voy a agregar la palabra di para indicar que son dos grupos metil. ¿Sí? Entonces, repito, 2,3 dimetil. ¿Por qué? Porque son dos grupos metil. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. Uno de ellos está conectado en el carbono 2 y el otro está conectado al carbono 3. Por eso ponemos 2,3. Y a continuación, lo que hacemos es nombrar la cadena principal. Como la cadena principal tiene 5 átomos de carbono, el prefijo que voy a usar es pent y la terminación es ano. ¿Sí? Entonces la cadena principal es pentano. Y ahí está listo el nombre del alcano ramificado. Se llama 2,3 dimetilpentano. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de alcano ramificado. ¿Sí? Siempre comenzamos buscando la cadena principal. ¿Sí? Acá podríamos tomar la horizontal, esta cadena horizontal como la cadena principal, o también esta que estoy señalando, que tiene también 7 átomos de carbono. ¿Sí? Esta cadena horizontal tiene 7 átomos de carbono y esta también. Podríamos tomar cualquiera de las dos como cadena principal. Bueno, vamos a tomar la horizontal por simplicidad. Bueno, ven que me queda aquí este grupo fuera de la cadena principal, es una ramificación, que esto es un grupo metil, ya lo conocemos. Y me queda también esta otra ramificación que es un poco más grande, de 2 átomos de carbono. Y bueno, vamos a ver cómo es que se llama. Como la ramificación tiene 2 átomos de carbono, el prefijo que voy a usar es et y la terminación es il, la de cualquier ramificación. Entonces este grupo se llama etil. ¿Sí? Bueno, a continuación numeramos la cadena principal. Comenzamos desde este extremo porque es el extremo más próximo a las ramificaciones. ¿Sí? Bueno, acá tengo que tener en cuenta algo importante, y es que al numerar y al nombrar las ramificaciones tengo que seguir un orden alfabético. O sea, primero voy a indicar dónde está el grupo etil y después dónde está el grupo metil. O sea, la E de etil va antes que la M de metil. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. El nombre tendría esta estructura. Bueno, en el carbono número 5, ¿sí?, tengo conectado un grupo etil. Por eso escribo 5-etil. Luego voy a la otra ramificación. En el carbono 2 tengo conectado un grupo metil. Por eso escribo 2-metil. Y luego, para terminar, lo que voy a hacer es nombrar la cadena principal, que tiene 7 átomos de carbono. Por lo tanto, el prefijo que voy a utilizar es ept, heptano. ¿Sí? Siempre la terminación ano, porque estamos trabajando con alcanos. ¿Sí? Entonces el nombre completo de este compuesto es el que está acá abajo. 5-etil, porque en el carbono 5 tengo un grupo etil. 2-metil,
porque en el carbono número 2 tengo conectado un grupo metil heptano, porque la cadena principal es de 7 átomos de carbono. Y bueno, veamos ahora un último ejemplo, ¿sí? De un alcano también ramificado. Ahí elegimos esta cadena principal de 6 átomos de carbono. Podríamos haber elegido la horizontal, que también es de 6. Cualquiera de esas dos posibilidades nos sirve. Vamos a tomar esta para que vean que no afecta para nada al nombre final del compuesto. Bueno, entonces tenemos que nos quedan esas ramificaciones, 3 ramificaciones en total, 2 grupos metil, ya los conocemos, y este grupo que lo aprendimos recién, que es un grupo etil. Lo que hacemos ahora va a ser numerar los átomos de carbono de la cadena principal. Vamos a comenzar por este extremo, porque es el extremo que está más próximo a las ramificaciones. Bien. Bueno, y una vez que tenemos numerada la cadena principal, vamos a comenzar a escribir el nombre del compuesto, ¿sí? Primero vamos a ir ubicando las ramificaciones. Comienzo por el grupo etil, porque lo tengo que hacer, recuerden, en orden alfabético. Etil antes que metil. Entonces, el grupo etil está conectado al carbono 4, por eso escribo 4-etil. Y los grupos metil los voy a escribir juntos. Como ambos están conectados al carbono 2, escribo 2,2 dimetil. Dimetil, recuerden que escribo dimetil porque son dos grupos metil. Y como ambos están conectados al carbono 2, escribo el 2 dos veces, valga la redundancia. Y para terminar, lo que hago es nombrar la cadena principal, que tiene 6 átomos de carbono. El prefijo que uso es ex y la terminación es ano. Entonces, con eso queda pronto el nombre del compuesto. Bueno, hasta la próxima, espero que les haya servido.